Bueno, bienvenidos a esta segunda clase del curso de Historia de la Filosofía, Pensamiento Grecorromano. Esta clase está dedicada a este texto bellísimo de Epicuro. Epicuro es considerado por muchos historiadores de la filosofía como eh, uno de los filósofos más calumniados por la historia, no solo por la historia de la filosofía, sino por la historia en general. Fue muy eh, tratado muy mal en general por la historia. Conocemos realmente poco de Epicuro y su escuela. Su escuela, que realmente fue más que una escuela, fue, digamos, se le llamó el jardín. Así se le llamó, así él la nombró, pues porque era justamente un jardín en donde la gente vivía, comía, llevaba, digamos, un estilo de vida muy particular, siguiendo ciertos preceptos y ciertas máximas, pues que Epicuro le daba a sus alumnos. Epicuro, de él sabemos muy poco. Diógenes Laercio es la principal fuente de los pocos textos que conservamos de Epicuro. Tenemos pues tres cartas que conservó Diógenes Laercio en su texto de las Vidas de los Filósofos Ilustres, y le dedicó todo el libro décimo se le dedicó justamente a Epicuro. Aparte de él tenemos algunas máximas y otros fragmentos conservados en otros textos, recuperados a finales pues a comienzos de la modernidad, a finales de la Edad Media. No sabemos cómo se transmitieron, no es muy clara su transmisión en general. La fuente más antigua, pues como les digo, es Diógenes Laercio, que es del siglo III después de Cristo. Eh, pero de la época de Epicuro, los textos originales de Epicuro, lo que él escribió, nos queda muy poco. Él escribió aproximadamente unas 40 obras, ¿sí? Una producción similar a la de Platón, tal vez. Pero de la cual desafortunadamente no nos queda mayor cosa, si nos quedan tres cartas que no suman más de 40 a 50 páginas, tres cartas y unos fragmentos y unas máximas transmitidas sobre todo por sus seguidores, por sus sucesores. Pues también incluso en la Edad Media fue, a finales de la Edad Media fue donde se encontró, se recuperó el texto epicúreo, como más grueso que conservamos en la actualidad, que es el libro de Lucrecio, de Rerum Natura, sobre la naturaleza de las cosas. Lucrecio es un epicúreo, pero él ya es latino, escribe en latín, es del siglo IV después de Cristo. Bien, eso sobre Epicuro. Tal vez su principal como influencia la tuvo, curiosamente, en el marxismo, en Marx. Marx escribe su tesis doctoral justamente sobre el atomismo epicúreo, sí, sobre este materialismo epicúreo un poco extraño. Y sobre eso escribe Marx su tesis doctoral. Eso hace que se recupere un poco. Hay gente que dice que los utilitaristas ingleses trataron de recuperar ciertas tesis de Epicuro. En fin, tienen, digamos, algunas similitudes, en particular como el principio de utilidad propuesto por Bentham y por Stuart Mill. No nos vamos a meter mucho en esta discusión un poco más contemporánea, vamos a meternos con esta carta de Ameneseo, una carta en la que Epicuro como que resume en muy pocas páginas, 5 o 6 páginas solamente, el centro de su filosofía, en particular de su ética. Sí, de su ética y de cómo es vivir a la manera de Epicuro. Era lo que dicen algunos, era como él le proponía a la gente que llegaba a la jardina que vivieran ahí. Pasemos un poco más al detalle de la obra de Epicuro. Bien, pero antes de pasar como al detalle como de la carta de Meneceo, es importante ver algunas cosas del contexto en el que estaba, en el que surge Epicuro, en el que florece, sí, como le llaman, digamos, en la antigüedad, el momento de esplendor como de los filósofos o de las personas ilustres de la época. Epicuro llega a Atenas con 18 años. Él es de Samos, de una isla en el Egeo. Es una isla que queda aproximadamente por acá, en lo que hoy es Turquía. Eh,
él, digamos, va a Atenas porque su familia, sus padres eran atenienses y tenía que cumplir como con el servicio militar de la época. Pero justo en el momento en el que Epicuro llega a Atenas, muere Alejandro Magno y sus generales se reparten todo esto que fue el imperio de Alejandro Magno. Esto crea como una inestabilidad política muy fuerte en Atenas, y no solo en Atenas, sino en el mundo griego, en el mundo helenístico. Muchos consideran que es el inicio de un nuevo periodo de la época griega, que es el periodo helenístico. Pasamos del periodo clásico, que es cuando están, digamos, el momento de esplendor ateniense, del siglo de las luces ateniense, el siglo de Pericles, es el siglo de, claro, el fin de las guerras médicas, de la expulsión de los persas, posteriormente como el gran momento de la democracia ateniense. Y aquí pues surgen no solamente Sócrates, Platón, Aristóteles llega al final de esta época, pero claro, es el siglo de las luces porque es el siglo además de la tragedia, del gran desarrollo cultural ateniense. Epicuro, digamos, llega ya cuando esto está en decadencia. Eh, Además, en una situación política muy compleja, porque, claro, a la muerte de Alejandro Magno hay muchas disputas de poder, no solo entre sus generales, sino también entre las ciudades. Al parecer, incluso en Atenas mismo, se despierta mucha suerte de xenofobia. ¿Sí? Eso hace, por ejemplo, que Aristóteles tenga que huir eh, de Atenas. Es bien probable que Epicuro haya conocido eh, de pronto no Aristóteles, pero sí su filosofía, es probable que haya sido influenciado por ella. También, digamos, cuenta Diógenes Laercio, que es el que recupera la vida de Epicuro, que Epicuro se formó con platónicos, con seguidores del platonismo, pero donde es clara su influencia, al menos en términos filosóficos, al menos en términos de la física, es de los atomistas en particular de Demócrito. Entonces, una de las principales como influencias en Epicuro es el atomismo, pero la otra gran influencia, al menos en términos de ética, más allá de Platón y de Aristóteles, son los hedonistas, aquellos que decían que lo más importante en la vida era el placer. Eh, Tal vez el hedonista más famoso en la época de Sócrates es Aristipo de Cirene. Sí, Epicuro es como una especie de seguidor, de sucesor del hedonismo, aunque como vamos a ver más adelante, su hedonismo es considerablemente distinto del que proponía Aristipo o del que ha, digamos, transmitido la tradición. Eh, Sí, esto es bien curioso con Epicuro porque él decía de sí mismo que él como que se había formado solo, ¿sí? Aunque parece tener influencia como de toda la filosofía de la época. Está la época helenística, la época posterior a Aristóteles, posterior a la muerte de Alejandro Magno, ha sido como tratada en general mal por la historia de la filosofía. Hegel, por ejemplo, en su historia de la filosofía, decía que la época helenística no era tan importante porque no había hecho los desarrollos tan sistemáticos que hicieron Platón y Aristóteles, sobre todo. Esa es la posición de Hegel. Aunque sobre todo digamos, en toda la investigación que se ha hecho en el siglo XX a propósito de la filosofía helenística, sobre todo de los estoicos y de los epicúreos, lo que han llegado a esas conclusiones completamente distintas, que hubo incluso mayor sistematicidad, mayor rigor en las discusiones, tanto en la academia platónica como entre los estoicos y obviamente los epicúreos, que desafortunadamente fueron los peor tratados por la historia. Sí, que es como una de las escuelas menos valoradas, que menos valor tuvo. Uno podría creer incluso que como fueron las menos influyentes políticamente, pues porque además si Epicuro como que renegaba mucho de meterse en política, justamente esto tuvo el efecto de que fueran tan poco consideradas. Sin embargo, como vamos a ver, bueno, hay incluso historiadores de la filosofía que lo que dicen es que esta filosofía epicúrea o en general la helenística
se retrae de la política y termina haciendo como una vida muy personal, muy individual, como vivir por allá lejos de la ciudad en un jardín, como es el caso de Epicuro, como alejarse de la política porque la política es fuente de muchos males. Algo así dice Epicuro en una de sus cartas, y hay historiadores de la filosofía que dicen que esto es claro, producto de la época, y no solo producto de la época, sino que es que la época era tan problemática, tan convulsionada, que eso era lo mejor en el momento. Bien, ahora sí pasemos con más detalle a ver qué es lo que nos dice Epicuro en su carta, esta carta que es como tan famosa y tan importante en todo el pensamiento epicúreo. Se habrán dado cuenta ustedes que en cualquier edición que están leyendo, bueno, todas las que yo les he dejado, pero cualquier edición medianamente decente de un texto de Epicuro, de la carta a Meneceo de Epicuro, tiene estos numeritos, número 122. Este 122, creo que ya les indiqué, pero vale la pena mostrarlo un poco mejor, es de la edición, digamos, es del libro décimo, el párrafo número 122 del libro décimo del texto de Diógenes Laercio, de las Vías de los Filósofos Ilustres, que fue donde se conservó la carta de Epicuro. Esa es la única fuente que tenemos en la actualidad, o que se conservó en la actualidad, del texto de Epicuro. Está en este párrafo, y esto es muy importante, esto quiero que lo tengan en cuenta porque esto pasa con todos los textos en filosofía antigua, tienen una enumeración o una, digamos, citación canónica, que no es la citación que nosotros utilizamos normalmente. Por ejemplo, pasemos a otra edición. Esta es la edición de Montserrat Jufresa de las obras de Epicuro. Aquí está la carta a Meneceo. Miren ustedes que está aquí igual este número 122. Cuando uno no cita con la página estándar de este texto, que en este caso sería la 57, no, uno no dice, uno no cita la página 57 de la edición de eh, esto es Altaya, creo, si mal no estoy, ya miramos arriba. Uno no cita con este número de página, sino con el de la edición canónica. La edición canónica para el caso de la carta a Meneceo es el de los párrafos del texto de Diógenes Laercio, este que está acá. Esta es la edición de Markovich, del texto de Diógenes Laercio. Voy a irme para que vean la portada también. Esto es de esta colección de Teubner, que es una editorial alemana muy famosa, que trata de recopilar la mayoría de los textos griegos, antiguos griegos y latinos. Digamos, es un poco el objetivo de esta colección, que es de Walter de Gruyter. Esta es la editora. Esta es la edición del 2008, es una edición bastante reciente, digamos que es como la mejor edición que tenemos del texto de Diógenes Laercio, volumen 1, son los libros del 1 al 10, el volumen 2 tiene otro montón de fragmentos y otro montón de cosas, el volumen 1 digamos que es como la edición completa del texto de Diógenes Laercio. Este es digamos, el texto griego en su versión más reciente. Voy a devolverme allá donde estábamos, al libro décimo. Capítulo, todavía no hemos llegado, 38-39, tenemos que llegar al 122, para mostrarles algunas cosas sobre el texto griego. Aquí lo tenemos, observen que todos empiezan igual. Este es, digamos, a poner otra edición. Esta edición es bastante chévere porque es bilingüe. No tenemos una bilingüe griego-español, pero tenemos esta que es griego-inglés. A mí me gustan mucho las ediciones bilingües porque uno, si tiene alguna duda con el texto, pues pasa al griego y mira a ver. De pronto no hace falta saber muchísimo griego para mirar si hay algún texto, alguna palabra, digamos, en donde tenga algún como significado particular, y así uno se da cuenta, por ejemplo, de errores que cometen los autores. Aquí solo, por ejemplo, para mostrarles esto, esta es la edición al español de Diógenes Laercio, la que vimos la clase pasada. Esta, la traducción de Carlos García Gual. Pues bien, digamos que es como la traducción más completa y más reciente que tenemos de las Vías de los Filósofos Ilustres. Aquí está la carta a Meneceo, igual allá abajo en el libro décimo.
en el 122. Observen que en todas las ediciones tenemos los mismos números, la misma edición, libro décimo 122. ¿Dónde empezó? ¿Dónde está? Acá, 122. Epicuro, Ameneseo, salud y alegría. Bueno, pues esta palabra alegría no está exactamente en el griego, es una traducción, digamos, es una interpretación del traductor. Observen que aquí en griego está greeting en inglés, esto en griego es heirein. Es como alégrate. No sé si han escuchado, justamente así empieza el Ave María, el alégrate, el Ave María llena eres de gracias. El ave es este heirein que tenemos acá, el alégrate, o sea, el salud, estoy saludando. Este es el texto griego, por lo general hay distintas versiones, hay distintos manuscritos que se conservan del texto griego y hay veces hay variaciones entre un manuscrito y otro. Hay unos manuscritos, aquí no tengo claro muy bien, hay unos seguramente de digamos, de distintas abadías, de distintas universidades que se conservaron en distintos sitios y aquí tenemos variaciones entre los textos. Esta es la edición, claro, la más completa, la más compleja, la que más información tiene, también la más difícil porque uno tiene que saber leer todas estas cosas. Bueno, aparte del griego. En español uno tiene esto, pero claro, de lo que tenemos en la actualidad en español, hay mucha información que se nos pierde que puede ser importante. Por eso hay veces una edición bilingüe puede ser chévere. Algunos editores, por ejemplo, esta es una traducción que hizo Pablo Yarzún para una revista de la Carta Meneceo. Digamos, esta versión me gusta harto, es esta revista que se llama Nomasain del año 99. Él hizo una noticia, traducción y notas. Él tradujo toda la carta y puso un montón de notas. A veces las notas son un poco agotadoras, pero cuando uno quiere meterse en el texto, pues son muy importantes. Bien, entonces observen esto, que es en lo que quiero hacer énfasis. Los números acá, observen que en todas las ediciones está. En esta edición, que es la de Montserrat Jufresa, también está. Sí, esta es la de Altaya. También tenemos, ella hace una recopilación de todas las obras de Epicuro, pues de todo lo que conservamos de Epicuro. Son básicamente sus 3 cartas, los fragmentos y las máximas, no conservamos nada más, ya les había dicho eso. Diógenes Laercio, 10 del 122 al 135, todo el mundo hace referencia a esto. En este texto de Carlos García Gual, digamos que es un libro sobre Epicuro en donde él también hace la traducción. La verdad es que la traducción es básicamente la misma que está en el otro, en el de Diógenes Laercio, pero es una edición posterior. Y pues esta edición, esto es, digamos, un libro más sobre Epicuro, pero incluye también la traducción de las cartas que están aquí abajito. Observen esto. Ay, se me perdió. ¿Dónde está la carta de Epicuro? Acá. Tengo que buscar el índice un momento. Esto es lo complicado de buscar en estos textos a veces. Es que si uno no tiene la marca exacta, se perdió. Veámoslo así. Sí. No, está más abajo porque es... esta es la carta de Heródoto, aquí la tiene toda traducida, es la carta en donde está todo el atomismo epicuro y hay un comentario largo. Y aquí están los textos de ética, aquí están las máximas capitales, son los otros fragmentos de Epicuro importantes, digamos sus máximas en las que ponía a la gente a que más o menos como que se aprendiera Epicuro, para que fueran así como fácil de aprender. Creo que esta es bien hacia el final, se me perdió la carta de Epicuro en este texto. No, aquí tenemos ya los epicúreos posteriores. Ay, ¿dónde está? Y este texto tiene una cosa horrible y es que, a ver, si tiene, no, en la página 137 debería estar. ¿Dónde están sus textos de ética? Aquí está, al fin la encontré, la carta a Meneceo de Epicuro. Observen que igual también en este texto
Vamos a encontrar ahí 137, me pasé. Carta meneceo, aquí está. Vamos a encontrar los numeritos del texto de Diógenes Laercio, 122, 123, 124, en fin, así siguen. Todo esto es muy importante porque un texto en el que ustedes no encuentren estos números, un texto antiguo, de filosofía antigua, desconfíen. Desconfíen porque la traducción no es muy seria, no es muy elaborada, no está muy bien hecha y con tanta información y con tanto que hay de por medio en estos textos griegos es muy importante conocer muy bien las fuentes. Entonces, mucho ojo con eso. Desde las primeras líneas de este texto, digamos, hay una invitación muy importante a la filosofía, pero no solo a la filosofía, sino a un modo de vida particular filosófico. Esto es bien importante, yo creo, como afirma Pierre Hadot, este historiador de la filosofía francés, que se hizo popular como en los años 80. Incluso hasta Foucault le copió algunas de sus ideas. Lo que dice Pierre Hadot es que la filosofía, sobre todo para estos personajes antiguos, para los griegos, era un modo de vivir, un tipo particular de vida. Y parece que en Epicuro, más que en muchos otros filósofos, es súper claro. Sobre todo en esta carta, observen cómo empieza. Que nadie, por joven, tarde en filosofar, ni por viejo de filosofar se canse. Pues para nadie es demasiado pronto ni demasiado tarde en lo que atañe a la salud del alma. Observen cómo Epicuro pone aquí varias cosas. Lo primero es que el objetivo de la filosofía, y aquí es donde, digamos, tal vez esto ha cambiado considerablemente a lo largo de la historia, el objetivo de la filosofía para Epicuro es la salud del alma, es la tranquilidad del alma, es digamos, el equilibrio, la paz, la tranquilidad, en esos términos podríamos ponerlos hoy en día. Ese es el objetivo de la filosofía. El objetivo de la filosofía, y esto lo señala muy bien Pierre Hadot en su texto, que es la filosofía antigua, tal vez es como el más famoso. Este objetivo ha cambiado considerablemente, bueno, y en el texto más famoso de Pierre Hadot, que se llama La filosofía como forma de vida, donde discute mucho sobre todo porque la filosofía ha perdido este carácter vital que tenía en la antigüedad y se ha convertido en simple discurso filosófico. Eso dice Pierre Hadot en estos textos, esa es su principal tesis. Y aquí en este texto de Epicuro es clarísimo que él está proponiendo la filosofía porque es que la filosofía de lo que más se preocupa es de la salud del alma de las personas. Ese es su objetivo fundamental. Si hay otros objetivos son accesorios, pero lo principal es la vida misma, una buena vida. La felicidad es el término que utiliza aquí Epicuro. Hay que tener un poco de cuidado, como sucede en la antigüedad, con el concepto de felicidad, con este concepto de eudaimonía, porque es muy distinto a cómo lo concebimos hoy en día. Para nosotros hoy en día la felicidad es algo así como una especie de sentimiento, me siento feliz, pero a veces es un sentimiento, digámoslo así, pasajero. Para los griegos no, para los griegos en particular aquí también ahí parece haber una referencia a Aristóteles. Aristóteles dedicó toda su ética nicomaquea y su ética eudemia, toda la ética en general, al concepto de felicidad. Sí, para Aristóteles la felicidad es como el concepto central de la ética, pero felicidad concebida como buena vida, como el buen vivir y el buen obrar, así lo propone Aristóteles. Parece que aquí en Epicuro hay un eco importante de eso, porque es que lo que se trata es de vivir bien. Eso es, digamos, la metáfora aquí médica es muy importante, es la salud del alma. Sí, no se trata solo de la salud del cuerpo como lo es para la medicina, sino que es la salud del alma. Y observen ustedes, hay una continuidad. Esto vamos a verlo un poco con calma después, entre lo que propone Platón. Platón es feliz haciendo estas metáforas sobre los médicos, sobre la medicina y la filosofía. Aristóteles hace lo propio también. Para Aristóteles, claro, además Aristóteles, el papá de Aristóteles era médico y él le saca mucho más provecho, creo yo, a esta metáfora
que plantea Platón, que plantea incluso Sócrates. Sí, la metáfora es famosa en uno de los diálogos de Sócrates, en el Gorgias, en donde Sócrates dice que sí, no lo llama la filosofía exactamente, pero dice que una cosa es la justicia, estudiar la justicia, y otra cosa es la retórica, digamos, en el caso del diálogo Gorgias es sobre los sofistas al que se está refiriendo, porque la retórica lo que hace es una especie de cosmética, de imitación de la salud, pero no es salud. Esto en el Gorgias, esta analogía está muy bien planteada, no voy a meterme mucho con ello, pero sí es un antecedente importante de esta metáfora de la filosofía como salud del alma. Sí. Bien, aquí hay otro asunto muy importante en Epicuro, digamos, y esto es como lo que más vale la pena resaltar aquí, es que la filosofía no es algo para unos pocos, para unos elegidos, para unos escogidos, para unos intelectuales. No, Epicuro dice que esto es para todo el mundo. Aquí no hay distinción de edad, si es joven, si es viejo, de género, podríamos decir también. Aquí hay un asunto muy importante, y es que el Jardín de Epicuro fue la primera escuela en admitir oficialmente mujeres, no como excepciones, como sucedía en otras escuelas, en donde, sí, por ejemplo, en los pitagóricos era excepcional que hubiera mujeres, hubo mujeres, sí, la esposa de Pitágoras, la hija de Pitágoras estuvieron en la escuela pitagórica, pero no fueron, digamos, oficialmente reconocidas. Epicuro, en cambio, digamos, a diferencia de todas estas otras escuelas, uno podría decir que fue la menos machista en este sentido, porque sí admitía mujeres. También él afirmaba que la filosofía era incluso para ellas, para pobres, ricos, blancos, negros, lo que fuera, que digamos hay un asunto de la relación entre lo que es ser humano, su finalidad en la vida. Esto es bien aristotélico, insisto, pero Epicuro lo recoge acá. La finalidad de la vida es alcanzar la eudaimonía, esta cosa eh, rara llamada la felicidad, rara entre los griegos, pero, digamos, para los griegos era normal, para nuestro concepto de felicidad es raro para los griegos, es un poco lo que quiero decir cuando es raro. Pero lo que dice Epicuro, lo que señala Epicuro, es que esto es para cualquier persona, cualquier ser humano puede por sí mismo, dadas ciertas condiciones y con cierto entrenamiento también, y siguiendo ciertas máximas de vida, alcanzar la felicidad. Y eso es justamente lo que quiere hacer en esta carta, es decirle a su amigo Meneceo, vea, quiere vivir filosóficamente, esto es todo lo que tiene que hacer, es una cosa muy sencilla, y por eso no es solo para Meneceo, digamos, está dirigida a Meneceo, pero es una carta que estaría dirigida a cualquier persona en general. Eso es muy bonito este texto de Epicuro, sí, que es dirigida a un público, digamos, a un público muy amplio, muy general, pero además la filosofía misma está dirigida a cualquier persona. Esto es algo que hay que tener muy en cuenta cuando uno lee a Epicuro, sí, porque aquí no, digamos, no sucede como en otras escuelas filosóficas en donde hay que, sí, hacer algún tipo de examen. Por ejemplo, Platón esperaba que sus alumnos supieran ya geometría, por ejemplo, en la entrada de la academia estaba el que no sepa geometría, no entra acá. Epicuro no tenía este tipo de restricciones, digamos, o no ponía este tipo de restricciones, no ponía ningún tipo de restricción. El que quiera ser feliz, observen esta cosa curiosa, que venga al jardín. Eso era lo que decía Epicuro. Y pues aquí esto también un poco, sí, haciendo eco tal vez de la filosofía aristotélica también, todo el mundo quiere ser feliz, sí, porque todo el mundo quiere vivir bien. Bien, así empieza esta carta. Este es apenas el inicio de esta carta a Meneceo. Hay dos asuntos por los que arranca Epicuro, asuntos que causan preocupación en las personas, en los seres humanos en general. Estos son los dioses y la muerte. ¿Por qué los dioses? Voy a leer lo que dice Epicuro y luego miramos esto con un poco más de detalle. Dice Epicuro, estima al Dios como un viviente incorruptible y dichoso.
Y no es impío el que rechaza a los dioses del vulgo, sino el que imputa a los dioses las opiniones del vulgo. De acuerdo con ellas, de los dioses vienen los más grandes daños y beneficios. Aquí hay un asunto importante. El primero es que Epicuro no es ateo, o al menos aquí está explícito, digamos, que no es que Epicuro sea un ateo, pero sí está considerando o está afirmando que las opiniones comunes, las opiniones del vulgo, de la gente normal sobre los dioses están erradas. ¿Cuáles eran estas opiniones? Pues que de los dioses venían tanto los bienes como los males. ¿Por qué? Y metámonos un poco en el mundo griego. Pues cuando comienza la guerra de Troya no empieza, digamos, simplemente por voluntades humanas que se estrellan ahí, sino por unos dioses que están en disputa. Sí, todo empieza por la manzana de la discordia en la que tenemos tres diosas. Tenemos a Afrodita, Diana y Atenea, Artemis, el nombre griego, disputándose entre ellas cuál era la diosa más bella de todas. ¿Y a quién ponen a elegir? Pues al hombre más bello de todos los que hay sobre la tierra, que es París, París Alejandro, el hijo del rey Príamo, rey de Troya. Así empieza la guerra de Troya. Y cuando uno lee la Ilíada en particular, o cuando uno revisa la historia de la guerra de Troya, pues resulta que los dioses están metiendo la mano todo el tiempo y causan un montón de situaciones malas, diríamos. Sí, Poseidón, por ejemplo, no quiere que las naves atenienses no, perdón, que las naves griegas salgan, sí, hacia Troya, y entonces hace que Agamenón sacrifique a su hija Ifigenia para eh, apaciguar las aguas del mar. Claro, Poseidón es el dios del mar, el mar está, digamos, está picado, llamaríamos, diríamos en español, está muy agresivo, está muy fuerte y las naves no pueden salir, y entonces la única manera que tienen los griegos para salir es hacer un sacrificio al dios Poseidón. ¿Qué hacen? Sacrifican a Ifigenia, la hija de Agamenón. Observen, no podría decir que claro, es que los dioses son la causa de los males en este mundo griego. Bueno, hay muchos ejemplos que podríamos utilizar acá, y esto se volvió una opinión común entre los griegos: es que los dioses son causas de lo bueno y de lo malo al mismo tiempo. Y Epicuro decía: no, espera un momento, porque esto no puede ser así, esto suena un poco raro, porque los dioses son lo más dichoso que hay, pues, eh, que hay en el cosmos. Y existen, él afirma explícitamente: los dioses existen, no podemos negar esto. A Epicuro, digamos, hay un trilema que se le adjudica normalmente a Epicuro, que es el trilema de que los dioses, o una de dos, bueno, de tres posibilidades: o son la causa del mal, y si no son la causa del mal, entonces no son omnipotentes. Si no son la causa del mal, ni son omnipotentes, ¿sí? Entonces simplemente es porque no existen. Así, en estos términos, un poco lo puso Hume, digamos, recuperando una anécdota que cuenta Lactancio. Digamos, es como se ha puesto como digamos, el trilema de Epicuro con respecto a los dioses. Así lo ha transmitido la tradición, pero cuando uno lee la carta Meneceo, realmente como que si este trilema lo propuso el mismo Epicuro, seguramente él también lo tuvo que responder. Esto es una discusión un poco más larga que va con interpretaciones de Epicuro como posteriores. Yo creo que tal vez donde está mejor como tratado este problema es en textos como el del orden de Agustín. El, el del orden de San Agustín comienza por ahí, comienza con este dilema puesto casi que en términos epicúreos, y es cuál es el origen del mal, porque es que si el mal existe, entonces es porque Dios lo permite, y si Dios lo permite, entonces Dios es malo. ¿Por qué existe el mal? Claro, la solución de San Agustín es: no, pues es que el mal no es mal, es libre albedrío. La causa del mal son los seres humanos. Bien, esa es la manera de San Agustín de resolver este problema. Entonces, estas son las opiniones, digamos, estas opiniones comunes, opiniones del vulgo, que Epicuro rechaza, que los dioses sean malos. ¿Qué concepción de la divinidad tiene Epicuro? Esto no es muy claro, esto es muy difícil como de descifrar. Yo a veces tiendo a pensar que hay una suerte de panteísmo un poco raro en Epicuro.
Sí, es digamos, un panteísmo ligado justamente a su atomismo materialista. Sí, como que la divinidad no es un ser que está por allá en otro mundo, sino que es algo que está acá y claro que no podemos comprender muy bien. Digamos, por ahí podría uno interpretar como que es Dios para Epicuro. Aquí no es muy explícito, pero simplemente dice que hay que omitir digamos, esta creencia que nos puede causar una profunda perturbación en la vida y es creer que los dioses causan los males, ¿sí? O causan los bienes también, claro, uno podría decir, bueno, entonces no es ni causa ni de lo uno ni de lo otro, digamos, esta es la versión agnóstica de la interpretación de Epicuro, pero uno podría decir, no, males y bienes, claro, en la filosofía epicúrea son mucho más complejos que estos. En todo caso, lo que dice acá es que son los seres más dichosos que hay. A esto vamos a volver al final, a esto vuelve Epicuro al final de su carta. Vamos a volver más adelante a este problema con los dioses. Ahora no solo están los dioses, está la otra gran fuente de preocupación de los seres humanos. Y esta yo creo que no es solo griega, sino que está, digamos, es como muy fuerte en muchas culturas en la humanidad y es el miedo a la muerte. Claro, porque es que la muerte es considerada el peor de los males para muchas culturas, no solo para los griegos. Los griegos algunos lo consideraban la muerte, de hecho, hay fragmentos aquí en Epicuro en donde está criticando a ciertas personas que consideran que esta vida es tan desastrosa que una vez vinimos a ella, pues lo mejor es irse rápido. Vamos, hay unos fatalistas pesimistas con los que está peleando Epicuro. Eh, Hay otros que no son ni tan fatalistas ni tan pesimistas, pero que sí consideran la muerte como el peor de los males. Observen qué dice Epicuro con respecto a la muerte. Dice, acostúmbrate a considerar que la muerte no es nada en relación con nosotros, porque todo bien y todo mal está en la sensación. Ahora bien, la muerte es privación de sensación. Necio es entonces el que dice temer a la muerte, no porque sufrirá cuando esté presente, sino porque sufre de que tenga que venir. Así, el más terrorífico de los males, la muerte, no es nada en relación con nosotros, porque cuando nosotros somos, la muerte no está presente. Y cuando la muerte está presente, nosotros no somos más. Podría uno hacer algunos ajustes aquí a esta traducción. Esta es la traducción de Pedro Yarzún. No es la mejor traducción, pero en esto he insistido varias veces. No hay una traducción perfecta, casi que a veces yo creo que digamos, hay cosas que uno puede entender acá. Uno podría cambiar aquí, la muerte está presente, nosotros no estamos más. ¿Cuál es el asunto? Volvamos al asunto con respecto a la muerte. Eh, Observen lo que dice Epicuro, cuando llega la muerte ya no estamos, entonces ¿cuál es nuestra preocupación? Si en el momento en el que llegue, pues ya no sentiremos nada, no sentiremos ni placer ni dolor, será la ausencia completa de toda sensación. Sí, entonces, ¿por qué le tememos a la muerte? Claro, uno podría pensar que eh, para conectar esto con el tema justamente anterior, con el tema de la divinidad, que mucha gente le teme a la muerte porque le teme al castigo de los dioses. Pero aquí hay algo bien interesante en Epicuro, y es que el dios es bueno, es dichoso, no puede hacer algo malo, no puede castigar. Entonces, ¿por qué le tenemos miedo al castigo de los dioses? Puesto en estos términos es una creencia un poco irracional. ¿Por qué le tememos a la muerte? El temor a la muerte, pues es lo que está afirmando aquí Epicuro, es un temor profundamente irracional. ¿Sí? Porque, pues claro, uno le temes al dolor y al sufrimiento, pero cuando uno se muere, pues ya no tiene eso. Claro, uno podría decir, no, pues que claro, uno no le teme a la muerte sino a sufrir, pero si uno se muere así de un momento para otro. Epicuro tal vez fue eh, un, digamos, él vivió su filosofía en carne propia. Epicuro murió de cálculos en los riñones y en su tracto urinario. Y si alguien ha sufrido esto alguna vez en su vida, sabrá que es profundamente doloroso. Y pues en esta época no había medicinas, digamos, no había nada con que tratar los cálculos en los riñones. Y es algo profundamente doloroso. Entonces imagínense a Epicuro proponiendo como el placer lo más importante en la vida, pero su muerte
fue supremamente dolorosa, dirían algunos, o creería uno. ¿Sí? ¿Cómo hizo esto? Si me lo preguntan a mí, fue justamente su filosofía hedonista la que le permitió vivir el final de sus días tranquilo, tranquilo, calmado. Eh, Además, Epicuro no murió joven, murió a los 72 años, eso para la época era pues vivir bastante tiempo. ¿Sí? O sea que yo creo que aparte de todo tuvo una vida más o menos saludable hasta el final de sus días en los que murió justamente por unos cálculos en los riñones. Bien, pero Epicuro viviendo su filosofía lo que dice es, pues yo no le temo a la muerte, sí, el dolor, claro, pero el dolor lo curo con placer. Ahorita vamos a eso un poco más adelante. Pero temerle a la muerte, no al dolor, sino a la muerte, es un temor que nos hace sufrir en vano, que es completamente irracional, innecesario, que nos causa más perturbación de la que necesitamos o de la que nos causa una preocupación absolutamente innecesaria. Estos dos puntos, los dioses y la muerte, son bien importantes en Epicuro. Es como si calmamos este par de angustias que nos pueden producir tanto los dioses como la muerte, podemos llevar una vida mucho más tranquila. Esto es bien interesante en Epicuro. Además que yo creo que esto sí es como muy vital. O sea, ¿qué nos preocupa la muerte? ¿La muerte nos preocupa? No, pues nos preocupan otras cosas, la violencia, sí, que nos roben, sí, que, claro, eh, sí, morir de qué manera, sí, el problema no es morir, es de qué manera morimos, si morimos de manera violenta, en medio de un conflicto, en medio de la guerra, en medio de una injusticia, claro, esa es una preocupación, pero es distinta a la preocupación por la muerte, y ya, esto es un asunto bien chévere aquí en Epicuro. Bueno, aquí tenemos otro concepto importante, digamos, ligado al concepto de la vida filosófica esta que está proponiendo Epicuro, y es el concepto del sabio, porque es que quien sigue todos estos preceptos que da Epicuro es el sabio, el que vive, claro, y observen esto, el sabio no es el que tiene un montón de información, un montón de conocimiento en su cabeza, ¿sí? No es un erudito, no es o alguien muy hábil haciendo demostraciones matemáticas ni nada de esto, es alguien no que puede vivir de cierta manera, ¿sí? Y que vive bien. Este es el sabio, aquí hay una conexión un poco rara, digamos, no es muy usual esta conexión entre el sabio y el filósofo. En Platón hay algo así similar, aunque digamos, sobre todo por esta disputa con los sofistas, Platón trata de distanciarse del concepto de sabio, pero en Epicuro es un solo personaje, es una sola cosa, el sabio y el filósofo. Este es un asunto importante acá. Pues porque ¿qué es lo que sabe el sabio? El sabio sabe vivir. Eso es. Y no teme muchas cosas a las que le teme la gente normal que está muy preocupada eh, por su vida o por cosas que realmente no merecen preocupación, como la muerte o como los dioses. Eh, Bien, y observen entonces lo que dice Epicuro a propósito del sabio. El sabio no le teme el no vivir, pues ni le pesa el vivir ni estima que sea algún mal el no vivir. Y así como no elige en absoluto el alimento más abundante, sino el más agradable, así también no es el tiempo más largo, sino el más placentero el que disfruta. Observen estas analogías que hay acá que son buenísimas, que son bellísimas, sí. Y es que el sabio no es el que come el alimento más abundante, no, es el que come el más agradable, el más rico, el más sabroso. Eso es lo que le gusta al sabio. El sabio sabe vivir, no quiere montones de cosas, sino cosas potentes, sí, con mucha intensidad, que le causen mucha intensidad de placer. Aunque ahora vamos con este asunto de la intensidad porque esto no es tan sencillo en Epicuro. Eh, claro, así también lo importante no es vivir mucho, cientos de años, sino vivir de manera lo más placentera posible. Aquí aparece el principal concepto de la filosofía epicúrea, que es el placer. El principal, aunque cerca de él hay otros que vamos a ver.
con más calma. Ya vimos uno, apareció antes, es el de felicidad, pero aquí empiezan a aparecer otros conceptos como este de placer. Bien, y aquí viene otro asunto importante que es, digamos, como de preocupación para la gente corriente, pero que es un asunto que el sabio tiene más o menos resuelto. Es esta preocupación por el futuro también. Sí, dice Epicuro, observen, ha de recordarse que el futuro ni es completamente nuestro, ni completamente no nuestro, a fin de que no lo esperemos con total certeza como si tuviera que ser, ni desesperemos de él como si no tuviera que ser en absoluto. ¿Cuál es la preocupación con el futuro? Observen que ya aquí se mezcla un poco la física epicúrea en estas visiones del sabio. Es que el sabio no es un determinista que cree que ya todo está hecho en el mundo y que no hay nada que escoger, no hay nada que pensar, porque claro, el determinista cree que todo tiene una causa en el mundo y pues como todo tiene una causa en el mundo, pues ya todo va a suceder así necesariamente, querramos o no. Esa es una de las preocupaciones, digamos, es al que se refiere aquí como el que lo espera con total certeza. Eh, pero tampoco es esta otra persona que cree que el futuro es algo completamente caótico, completamente al azar, completamente incontrolable. No, observen que Epicuro aquí separa como una suerte de término medio, sí, entre creer que, sí, que el futuro no es completamente nuestro, es justamente lo que afirma, pero tampoco es completamente no nuestro. ¿Cuándo es completamente no nuestro? Cuando depende del destino. ¿Cuándo es eh, completamente nuestro? Y este es el otro asunto, cuando depende enteramente de nuestra voluntad. No, digamos ahí. Y aquí hay un concepto que se vuelve importante aquí en Epicuro y es el concepto de elegir, decidir sobre qué cosas tenemos poder, sobre qué cosas no. Aquí también hay un eco de Aristóteles también, podríamos ver acá. Entonces hay una visión como moderada, podríamos llamarlo así, eh, del futuro en Epicuro. No es fatalista, no es determinista, ¿sí? Pero tampoco es el caos total, ni tampoco es que todo dependa de mi voluntad y ya está. No, esto es, digamos, ahí eh, es una suerte de lo que les decía hace un momento de negociación con el mundo. Sí, vamos ahí mirando qué se puede hacer, mirando qué no se puede hacer, sin preocuparnos demasiado, pero sin preocuparnos cero. Preocupación en su justo medio, podríamos ponerlo así. Por eso tal vez es que esto suena un poco a Aristóteles, aunque Aristóteles nunca lo puso en esos términos. De hecho, Aristóteles nunca tuvo que enfrentarse a una, digamos, a una teoría que sí está enfrentando aquí Epicuro, que parece que está enfrentando, que es el determinismo, que fue propuesto por primera vez por los estoicos. Entonces aquí sí parece que hay una pelea con los estoicos, con el determinismo estoico, con creer que todo tiene una causa en el mundo y que todo se da por necesidad. Él dice, no, hay cosas que sí, hay cosas que no. Sí, claro, su materialismo podría uno pensar que lo lleva a ser un determinista, pero él no es tan determinista. Sí, digamos, esa posición de Epicuro lo hace un poco complejo, también lo hace un poco rico también. Sí, aquí es donde es triste que no tengamos más escritos de Epicuro para ver cómo realmente cómo resolvía este asunto, cómo negociaba, cómo discutía con los estoicos sobre el asunto del destino y el determinismo. Claro, además que hay muchos tipos de deterministas, hay unos fatalistas, sí, hay unos que no son tan fatalistas, que son más tranquilos. Incluso los estoicos parecen tener una posición como moderada del determinismo, pero bueno, esa es otra discusión que tendremos que dejar para después. Bien, aquí tenemos otro concepto que es muy importante en la filosofía epicúrea y es el concepto del deseo. Y esto, claro, no es solamente importante en Epicuro, sino que ya desde Platón y Aristóteles el concepto de deseo era muy importante. El concepto, el término griego para esta palabra deseo es orexis. Eh, la orexis es como un impulso, algo que nos mueve a hacer cosas, que nos lleva a hacer cosas. Sí. Y los deseos son fundamentales en la vida. Tanto Platón como Aristóteles, y tal vez más Aristóteles, decía que es que el deseo es fundamental
en la vida porque es el principio de todo movimiento, en particular en los animales, ¿sí? Y pues nosotros seres humanos somos animales también y nos movemos por el deseo. Bien, eso es algo que parece creer también aquí Epicuro, ¿sí? Entonces observen lo que dice, consideramos además que de los deseos, y aquí hace una clasificación muy chévere, unos son naturales, otros son vanos, y de los naturales unos son necesarios, otros solo naturales. De los necesarios, unos son necesarios para la felicidad, otros para la ausencia del malestar del cuerpo, otros para el vivir mismo. Así lo ponen esos términos. Sí, pues, digamos, uno podría decir que los vanos son deseos, digamos que no necesitamos absolutamente para nada y que de hecho no es así como pues, desear la inmortalidad, por ejemplo. Es un deseo completamente vano porque es inalcanzable, es irrealizable, ¿sí? Eh, uno podría meter ahí los deseos vanos. Eh, naturales y necesarios, por ejemplo, alimentarse, ¿sí? Tener abrigo. eh, algunos, digamos, si los epicúreos posteriores ponían ahí como entre los naturales, estos naturales sin más que señalamos, o que señala aquí el cuadrito, los naturales sin más, son estos que son como muy sencillos de satisfacer, como la comida, bueno, no siempre es tan sencillo de satisfacer la comida. Uno podría decir que la comida está más bien aquí, en la ausencia de malestar del cuerpo. Esto es una clasificación que hace Epicuro, pero desafortunadamente aquí no tenemos como la filigrana de cuáles son cuáles y por qué están ahí. Así los pone, así los propone y los deja un poco eh, así en el aire. Sí. Uno podría pensar que entre los naturales, pero no necesarios, por ejemplo, están eh, el ocio, ¿sí? Tener conversaciones amenas, tener, digamos, espacios, ¿sí? La gratificación sexual, por ejemplo, ¿sí? Uno podría ponerlos aquí. Eh, sí, claro, y también observen esto, en la ausencia del malestar del cuerpo, pues también tenemos todos estos que tienen que ver con el cuerpo, respirar, por ejemplo, no tener frío, pero tampoco tener calor. Vamos aquí, digamos, ahí está poniendo Epicuro todos los deseos que podemos tener los seres humanos, los clasifica un poco a ello. Creo que la clasificación más importante es entre los vanos y los naturales, y claro, entre los naturales y los necesarios, claro, porque los necesarios son los importantes para la vida, el resto son prescindibles. Sí, el resto uno podría decir como, pues, yo puedo de alguna manera vivir sin eso y vivir tranquilamente sin eso. Sí, porque un deseo vano es un deseo inalcanzable, pero un deseo natural sin más es un deseo sin el cual yo puedo vivir. Sí, pues no hay problema. Yo deseo, no sé, qué se me ocurre en este momento. Ahorita que estamos en cuarentena, yo desearía darme un paseo por los páramos. No puedo. ¿Puedo vivir sin eso? Sí. Pues es harto, sí. Pero pues ahí no es algo necesario para la vida. Eh, bueno, ya si pasan 2, 3, 5, 10 años y sigo encerrado, pues bueno, ahí me va a tocar seguir siendo más epicúreo, a ver si logro, digamos, paliar mi carencia por este tipo de actividades, uno podría decir. Bien, pero para Epicuro, digamos, es este asunto de buscar, vamos a ver, ahorita pasamos a esto, sí, buscar no solo el placer, sino la eliminación del dolor. El asunto, digamos, aquí para cerrar este tema con los deseos, es que, claro, los deseos son el motor, son lo que nos mueve a hacer cosas, son lo que nos lleva a hacer o bien esto, o bien aquello, o bien lo otro, y es en medio de todas estas posibilidades que tenemos que yo puedo decidir. Pero sin deseos, pues no hay decisión. Sí, digamos, estas dos cosas están conectadas. Esto también, aquí hay un eco de Aristóteles en esta posición de Epicuro también. Bien, y vamos, para pasar al siguiente punto, observen lo que dice aquí Epicuro en el 128. Yo les he puesto aquí en esta presentación como los números de las páginas de
pues, del texto de Diógenes Laercio. Ya les dije que Diógenes Laercio es la fuente para este texto de Epicuro. Les he puesto las páginas ahí como para que se pierdan, o si no se pierdan, o si quieren confrontar el texto, o si lo quieren leer, pues bueno, ahí está. Dice Epicuro aquí en esta página: nos ha menester el placer cuando por no estar presente padecemos dolor, pero cuando no padecemos dolor no nos es preciso el placer. Y por esto es que decimos que el placer es principio y fin del vivir venturoso. Aquí hay otro concepto muy asociado con el de felicidad, que es el de la ventura, el vivir venturioso, el makarios es el término griego para esto, esta expresión que está utilizando aquí Epicuro. Sí, sí, el venturoso o la buena aventura. No sé si algunos de ustedes en su formación cristiana católica recuerdan el sermón de la montaña: bienaventurados los que... bueno, es este mismo concepto del que está hablando Epicuro aquí, el de ser bienaventurado, el de ser de alguna manera, o sea, si lo traducen algunas traducciones, el concepto de Macarios, el término griego Macarios, perdón, algunas traducciones utilizan el término bendecido. ¿Sí? Bendecidos, benditos, bienaventurados. Ese es este concepto que está utilizando aquí Epicuro. Claro, el bendito es la versión ya cristiana, ya posterior. Seguramente no es en estos términos en los que está hablando Epicuro, pero sí hay un asunto acá con esto de vivir como la divinidad, o tratar de vivir lo más cercano posible a cómo viviría una divinidad. Observen que vuelve a aparecer este teísmo raro, epicúreo, sobre todo cuando tenemos conceptos como este de venturoso, porque es que vivir feliz, claro, incluso en el concepto mismo de eudaimonía que les señalaba hace un momento, es eu de bueno, es el prefijo griego para bueno, daimonion, divinidad, como una buena divinidad. Sí, algunos creían, claro, y esta es un poco esta discusión que tiene Epicuro con la tradición griega, y esto no es solo Epicuro, esto es casi toda la filosofía griega, al menos, es peleando con este concepto de que ser virtuoso, ser bueno, que le vaya a uno bien en la vida es algo que no depende de uno, sino que depende de la divinidad. Sí, observen ustedes que en la Ilíada, en el mundo homérico, a los que les va bien o les va mal es gracias a una divinidad. Sí, es que Aquiles es Aquiles porque es hijo de Tetis, o sea, sí, no es que sea, sí, y al final no le va tan bien, al final lo matan. Sí, ¿y por qué lo matan? Pues porque resulta que cuando lo metieron en el agua de la Estigia, cuando Tetis lo sumergió en el agua de la Estigia, pues lo agarró del talón, y entonces al agarrarlo del talón, pues el talón no quedó untado por el agua de la Estigia, entonces era su punto débil, era su talón de Aquiles. Claro, como si ser bueno no dependiera de uno, sino dependiera de los dioses. Y eso es algo con lo que Epicuro está peleando profundamente. Es lo que les digo, no solo Epicuro. Creo yo que esta discusión proviene de los sofistas. A esto vamos a volver más adelante en este curso cuando veamos los sofistas. Los sofistas son los primeros en afirmar: vea, yo lo hago bueno, no la divinidad. Yo, el sofista, lo hace a usted virtuoso. Sí, no tiene que esperar a que venga una divinidad a bendecirlo, sino que con algunas indicaciones que yo le doy, con algún entrenamiento, usted se vuelve virtuoso. Eso dice Protágoras, eso afirma Protágoras. Protágoras es el primero, podríamos decirlo así, como en democratizar la virtud. Pero claro, esto era algo que se creía como en los círculos sofísticos y filosóficos, en algunos se los tomaron más en serio que en otros, pero el común de la gente, la opinión normal de la gente era que uno era bueno solo gracias a la divinidad. Epicuro se suma un poco, digamos, a esta ola de filósofos diciendo: no, no es gracias a la divinidad, es gracias a uno mismo. Claro, negociando con la naturaleza, negociando con el mundo. Pero es gracias a uno, a las decisiones de uno, y es posible para todo el mundo porque la vida filosófica, esta que le está proponiendo, la vida venturosa, es alcanzable para todo el mundo. Eso es lo que está proponiendo aquí Epicuro. Vamos a pasar
al siguiente tema en donde va a ahondar un poco mejor en este asunto que hemos dejado aquí iniciado, que es el del placer. Bien, aquí estamos en el centro de la, digamos, de la ética epicúrea, en el concepto central de la épica epicúrea, que es el concepto de placer. Y aquí, digamos, Epicuro tiene una visión poco ortodoxa del placer. Observen lo que afirma Epicuro, porque él dice, sí, a pesar de que es como el primer principio, digamos que no es el primer principio bueno, digamos, no todo placer es bueno en sí mismo. Observen, el texto dice, y como el placer es el bien primero y connatural, por eso no elegimos todo placer, sino que a veces omitimos muchos placeres cuando de esto se desprende para nosotros una molestia mayor. Y consideramos muchos dolores preferibles a placeres cuando se sigue para nosotros un placer mayor después de haber estado sometidos largo tiempo a tales dolores. Observen cómo está poniendo aquí Epicuro el asunto del placer. Primero, pues que no hay que escoger absolutamente todos los placeres, sobre todo cuando de estos se sigue algún tipo de dolor que sea mayor al placer recibido. Un poco así lo está poniendo Epicuro, como en términos de una balanza, como mi placer es mayor que el dolor que me causa, bien, pero si este placer que va a recibir es puede ser como muy intenso en el tiempo, pero en el tiempo después me va a causar mucho dolor, pues yo debería rechazarlo. Sí, podemos volver a este concepto de que es como irracional escoger un placer, es irracional escoger un placer que me va a causar después mucho dolor. Es curioso porque uno puede pensar en muchos ejemplos. A mí me encanta, por ejemplo, el placer de la borrachera. Si uno puede decir, me emborracho, la paso bueno, pero a estas alturas de la vida ya quedarme 3 días enguayabado con dolor de cabeza, dolor de cuerpo, vomitando, terrible. Yo digo, pucha, vale la pena el placer de la borrachera para después tener que experimentar tanto dolor. Ya lo pienso. Sí, no puede decir, es cuestión de la edad, cuando uno es joven aguanta de todo, pero con el tiempo eso va cambiando, bueno, de pronto. Sí, si uno es joven pues disfrute, pero ya con los años uno disfruta de otra manera. Sí, aunque igual conozco gente que sí bebe hasta 2, 3 días seguidos y no tiene guayabo, ¿cómo hacen? No sé, no me pregunten. Sí, pero bueno, uno puede ponerlo en esos términos. O uno podría pensar, por ejemplo, esto, digamos, es una de esas grandes discusiones entre los griegos. ¿Qué pasa con el placer cuando uno tiene alguna enfermedad como la diabetes? Sí, eso es una cosa muy difícil porque uno todo el tiempo pues, quiero por qué. ¿Sí? Eso puede pensar un diabético y el diabético, observen, por lo general, mejor que nadie, sabe cuáles son los efectos de comerse un ponqué. Y así todo se lo come. Si uno fuera bien epicúreo diría, uy, espera, el diabético que come ponqué no es exactamente un epicúreo porque realmente lo que está haciendo es causándose un mal mucho mayor, o sea, mucho mayor que le puede costar no solo su vida, sino mucho sufrimiento en la vida. Bien, este es el asunto. Y esto es chévere porque pese a que Epicuro es profundamente hedonista porque hedoné es el concepto griego para placer, aunque Epicuro es profundamente hedonista, no es alguien que diga que todos los placeres son buenos, no. Claro, el placer, pero la mayor cantidad de placer que después no me cause dolor, porque si me causa dolor, pues ya no es tan bueno. Sí, así lo está poniendo Epicuro. Sí, entonces sí, aunque sea como su principio de su filosofía, no es el placer por el placer, no es sexo, drogas y rock and roll, sí, al estilo de los años 60, 70, 80, en fin, sino que él dice, no, espere, el placer hay que buscarlo en la mayor cantidad posible, y no solo cantidad, sino calidad, y eso no es buscar todos los placeres, sino ciertos placeres, los buenos placeres también, sí. Claro, ¿cuáles son los malos placeres? Los que causan más dolor que placer. ¿Y pues por qué son malos? Porque causan dolor más que placer, o sea, realmente no son placeres. Así, en esos términos lo está poniendo Epicuro acá.
Observen cómo avanza. Epicuro después dice, todo placer, pues, por tener una naturaleza apropiada a la nuestra, es un bien, aunque no todo placer ha de ser elegido. Así también todo dolor es un mal, pero no todo dolor ha de ser por naturaleza evitado siempre. Debido a ello es por el cálculo y la consideración tanto de los provechos como de las desventajas que conviene juzgar todo esto. Pues claro, no se trata de buscar el placer por el placer, sino de hacer ciertos cálculos. Esta expresión aquí es bien curiosa, es bien chévere en Epicuro, porque él habla de calcular, de sumar y restar, claro, no, digamos, no, creo yo, sí, Epicuro no era un cientificista de los placeres, sino de más o menos ir ahí como mirando la consideración. Seguramente creo que el concepto griego para esto es la gnome, sí, es sí, considerar en este sentido como laxo de calcular, de ir mirando a ver si nos causa más ventajas que desventajas. Con base en eso es que hay que buscar el placer. Recuerden lo que decía antes, no es solamente el placer por el placer, sino también el placer para eliminar el dolor. Porque, y esto es otra de esas grandes tesis de Epicuro, no se trata de conseguir el mayor placer posible, no, sino de tener la vida lo más tranquila posible. Acuérdense del ejemplo que daba Epicuro de la comida. Muchas veces no es buena mucha comida, sino la comida más rica, ¿sí? La más satisfactoria. Sí, porque de pronto mucha comida nos causa o nos puede causar indigestión, nos puede causar mal, nos puede enfermar, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, claro, ¿cuál es la comida más sabrosa, la más buena? Pues la que más, para ponerlo así, más salud le traiga a mi cuerpo y a mi alma, a las dos cosas al tiempo. Esto es curioso, esto es digamos, un punto paréntesis aquí importante en Epicuro, es que Epicuro en medio de su materialismo, pues él creía que el alma no era una entidad distinta al cuerpo, sino que incluso el alma era un átomo o ciertos tipos de átomos que hay en el cuerpo. Sí, esto es bien raro, este materialismo epicúreo. Sí, y es que, claro, y observen esto, pues, tal vez por eso lo rechazó el cristianismo durante toda la historia de la filosofía, sobre todo en la Edad Media. Y es que Epicuro no creía ni que el alma fuera inmortal, eh, ni que el alma, digamos que el cuerpo, sí, que el alma fuera una entidad metafísica independiente del cuerpo, no, o que tuviera alguna, digamos, alguna conexión directa con la divinidad. No, para Epicuro el alma era una parte física del cuerpo, una parte material, sí, una parte motora, pero parte física, sí, era un átomo o una serie de átomos muy particulares que hacían que el cuerpo se moviera. Esta es la concepción de alma de Epicuro. Claro, entonces justamente por esta misma concepción es que este asunto de buscar el placer y huir del dolor es muy importante, sí, sí, es muy importante porque es que el alma es la que empuja, la que impulsa. Pero yo también, y eso era algo que creían estos griegos, sobre todo, tal vez, de nuevo, Aristóteles, y es que se puede educar el alma para que se acostumbre a ciertos placeres, sí, y evite otros, sí, digamos, no es una cosa ahí súper estática como que es que estas cosas me producen placer y estas otras cosas, no, incluso en Epicuro uno puede acostumbrarse, siendo muy epicúreo, uno puede acostumbrarse a ciertas cosas que le causen placer. Sí, uno puede acostumbrarse a cierta comida, uno puede acostumbrarse a cierta bebida, uno puede acostumbrarse a distintas cosas. Sí, y eso incluso hace la vida más placentera. Sí, de hecho, la vida de Epicuro, la vida, digamos, en el jardín era una vida bastante frugal, bastante tranquila, bastante sin pretensiones, sin muchos lujos. De hecho, al contrario, porque es que entre menos necesidades tengo yo mejor. Entonces los lujos lo que hacen es crearme unas necesidades que realmente no son necesidades, diría Epicuro, son placeres innecesarios. Sí, puede que no sean vanos, puede que no sean inalcanzables, pero yo puedo tener, sí, eh, sí, no solamente, digamos, sí, la necesidad de la inmortalidad, que era el ejemplo que utilicé hace un momento, eh, yo puedo tener, no sé, el deseo de comprarme un Ferrari. Es un deseo vano, porque de aquí a que yo tenga la plata para eso, va a pasar mucho tiempo, es mejor tener otro tipo de deseos
Y observen que teniendo deseos como más pequeños, pues yo los disfruto mucho más. Y eso es justamente el punto de Epicuro, es que de pronto los deseos más simples son los que mejor se disfrutan y los que hacen que uno mejor disfrute la vida. Bien, para allá va Epicuro. Y observen cómo termina este pasaje. Todo placer, pues, por tener una naturaleza apropiada a la nuestra, es un bien, aunque no todo placer ha de ser elegido. Así también todo dolor es un mal, pero no todo dolor ha de ser por naturaleza evitado siempre. Es claro, ¿qué tengo que elegir? ¿Qué no tengo que elegir? No se trata solamente de elegir cosas, sino también de irme, digamos, habituando a ciertos placeres y a ciertos dolores. Porque si yo sufro mucho por no, sí, si yo soy, no sé, ¿qué se me ocurre? Un alcohólico, el alcohólico sufre, el problema con su alcoholismo es que sufre por no poder beber. Sí, claro, cuando se vuelve loco. Sí, pero el problema es la ansiedad. Claro, si uno calma la ansiedad, de pronto resuelve el problema del alcoholismo. Esto es Epicuro. Eso es muy chévere. A mí también me parece muy chévere que es como de, no sé si de todos los tiempos, pero sí, al menos nos sigue diciendo muchas cosas en la actualidad el señor Epicuro. Vamos a pasar a nuestra siguiente punto. Bien, y aquí entonces observen cómo del placer y el dolor aparece otro concepto muy importante en Epicuro, entre la mayoría de filósofos griegos también es recurrente este concepto, pero aquí es muy particular el de la autosuficiencia, el de la autarquía. Sí, autarquía es la expresión griega para autosuficiencia. Dice Epicuro, y estimamos la autosuficiencia como un gran bien, no para que en todo momento nos sirvamos de poco, sino para que si no tenemos mucho, con poco nos sirvamos, enteramente persuadidos de que gozan más dulcemente de la abundancia los que menos requieren de ella, y que todo lo natural es fácil de lograr, pero que lo vano es difícil de obtener. Los alimentos simples conllevan un placer igual al de un régimen lujoso una vez que se ha suprimido el dolor que provoca la carencia, y el pan y el agua propician un placer supremo cuando se los ingiere necesitándolos. Observen este asunto. ¿Cuándo es que es importante la comida para la vida? Cuando uno la necesita, cuando es un deseo necesario. No cuando es un lujo, no cuando es algo accesorio que podría yo no tener. ¿Sí? Entonces, pues, ¿qué tengo que hacer? Pues puedo servirme de pocas cosas en la vida, justamente así lo pone. Si no tenemos mucho, con poco nos sirvamos, enteramente persuadidos de que gozan más dulcemente de la abundancia los que menos requieren de ella. Claro, cuando uno goza más de la vida, cuando menos necesidades tiene en la vida. Entonces, claro, no se trata, de nuevo, de buscar un montón de placeres, acumular un montón de placeres, no, sino de hacer de la vida de tal manera que yo necesite la menor cantidad de placer posible. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es que si yo necesito mucho placer, estoy fregado. Sí, estoy fregado porque es que de pronto puede ser muy difícil alcanzarlo. Este hedonismo de Epicuro empieza a ponerse un poco raro, no es el hedonismo estándar, no es el hedonismo, digamos, de los sirenaicos, por ejemplo. Aristipo de Cirene era un defensor de este hedonismo, de que el placer es el principio de todas las cosas. De hecho, hay una discusión muy chévere entre Sócrates y Aristipo, el sirenaico, en los recuerdos de Sócrates, de Jenofonte. Jenofonte es la otra fuente que tenemos, la otra gran fuente que tenemos de Sócrates, aparte de Platón. Pues no es tan grande como Platón, pues Platón es Platón. Jenofonte es más bien un historiador y cuenta, no es tan fino en el detalle, pero en los recuerdos de Jenofonte sí hay una discusión muy chévere sobre el placer entre Sócrates y Aristipo. De hecho, no es solo una, son varias. Bien, entonces, claro, observen más bien que el modo de vida epicúreo es un modo de vida simple, es un modo de vida sencillo, tranquilo, más bien frugal, sí, más bien, sí, hay varias interpretaciones, llamémoslo así, de la filosofía epicúrea que se hicieron famosas en los años 60 porque inspiraron el hipismo,
¿sí? Por vivir en un jardín, o sea, lejos de la ciudad, por vivir lejos de digamos, del corre-corre de las grandes metrópolis, por buscar una vida más bien sencilla, más bien autosostenible, autosostenida. Epicuro, uno podría decir, hay gente que dice eso, que Epicuro fue el primer hippie de la historia. Es una interpretación chévere, me gusta. Sí, yo no sé si sea capaz a estas alturas de la vida de vivir como un hippie por allá en la mitad de ninguna parte autososteniéndose, porque ya uno está demasiado acostumbrado a un montón de cosas en la vida, pero de pronto. Eh, pero observen, o sea, cómo Epicuro sigue siendo vigente, sigue siendo tan actual. Esto me parece como muy chévere, sí, es como, claro, porque, claro, pensando justamente en el mundo moderno que nos ha obligado a que tenemos que tener un montón de cosas, porque es que si no nuestra vida no es, vamos, no nos bastamos a nosotros mismos. Claro, sí, necesitamos tener cosas como servicios básicos, como transporte, como salud, como educación, como sí, pero aparte de eso parece que, digamos, como nuestra cultura moderna, sí, hiperconsumista nos obliga a tener un montón de cosas que de pronto no necesitamos. Sí, una buena dosis de picuro tal vez le haga falta, sí, a este mundo contemporáneo. Y eso es chévere. Y eso es, digamos, es lo más chévere de alguien como Epicuro, de la filosofía epicúrea, que pese a eso es profundamente hedonista. O sea, seguimos buscando placer. Lo que pasa es que lo buscamos de la mejor manera posible. Sí, lo buscamos no por tener la mayor cantidad de placer como si estuviéramos acumulando riqueza, no. Sí, claro, no podría decir riqueza. ¿Y tanta riqueza para qué? ¿La puede disfrutar? Sí, no, más o menos. Si la disfruta bien, podría disfrutar teniendo menos. Sí, entonces ¿para qué la quiere? Me, mm, Son enseñanzas de Epicuro para el siglo XXI. Vamos a ir ya cerrando con digamos, con la última parte, con las últimas partes de esta carta a Meneceo de Epicuro. Repito, me parece genial, uno de los mejores textos de la filosofía. Bien, y aquí está esta discusión que tiene Epicuro de frente con otros hedonistas. Sí, esta imagen me parece genial. Creo que no he hablado mucho sobre mis imágenes aquí hoy, pero es que esta imagen para mí es como, claro, el ejemplo era el Edobot, sí, el robot hedonista de Futurama, que es este que está todo el tiempo comiendo, bebiendo. Sí, con una vida así súper llena de placeres, esa es la imagen del hedonista estándar. Sí, esa es la imagen del hedonista anterior a Epicuro. Sí, por eso les digo que Epicuro es un hedonista muy raro, sí, es muy poco ortodoxo, pero su hedonismo incluso es mucho más potente que el de los hedonistas anteriores. Claro, es, y observen aquí cómo lo pone Epicuro, ¿sí? No estamos hablando de los placeres de los disolutos ni de los que residen en el goce regalado, como creen algunos que ignoran o no están de acuerdo o que interpretan mal la doctrina de los placeres, sino de no padecer dolor en el cuerpo ni tribulación en el alma. Pues ni las bebidas, ni los banquetes continuos, ni el goce de muchachos y mujeres, ni de los pescados y de todas las otras cosas que trae una mesa suntuosa, engendran la vida grata, sino el sobrio razonamiento que indaga las causas de toda elección y rechazo, y expulsa las opiniones por las cuales se posesiona de las almas la agitación más grande. Claro, ¿cuál es la agitación más grande? Pues el dolor. Sí, ¿cómo eliminamos el dolor? Muchas veces el dolor no lo eliminamos solamente comiendo, también lo eliminamos con cosas que podemos hacer dentro de nuestra alma, sí, o la necesidad, sí, la necesidad de comerme, no sé, un helado, sí, claro, puede crearme una necesidad, pero si yo no tengo la condición, si no tengo la manera, si no es el momento, si todas las tiendas están cerradas, pueden pasar miles de cosas, ¿yo qué hago? ¿Sufro? O más bien me tranquilizo y digo, razono un poco, ¿sí? Hago mi razonamiento sobre las causas de mi elección y digo, ¿cuál es la causa de mi elección? ¿Tengo sed? Puedo tomar otra cosa, puedo comer otra cosa, ¿sí? Puedo tomar agua y ya está. ¿Tengo agua? Ah, bueno, resuelto, ¿sí? La vida se puede resolver mucho más fácil y eso es un poco, digamos, el asunto con Epicuro de proponer esta vida como más simple, es que la vida se puede resolver mucho más fácil. Sí, sí, no he hablado mucho de mis imágenes acá. Hay un par que
pasé por encima la imagen de el Bosco del Jardín de las Delicias, creo que está justamente en el cuadro anterior. El Bosco es, digamos, pintor renacentista muy famoso. El cuadro de las delicias es sí, el Jardín de las Delicias justamente se llama. Algunos dicen que evoca justamente a Epicuro. Sí, además que está en medio entre el paraíso y el infierno, es un tríptico, tiene tres partes, la parte de la mitad es justamente el Jardín de las Delicias. Sí, hay gente que dice que el Bosco era un epicúreo ahí medio, sí, soterrado. Eh, Otra imagen anterior que puse que fue la de Doré que ilustra la Divina Comedia de Dante, y pues resulta que Dante pone a Epicuro en el infierno. Entre los heresiarcas de los primeros grandes herejes de la historia está Epicuro. Eso hizo en general que a Epicuro se le tratara muy mal, como uno de los orígenes de todas las herejías cristianas. Claro, allá lo pone Dante, sí, a Epicuro en el sexto infierno. Bien. Sí, esta imagen es más pop, es más chévere, es más contemporánea, seguramente para muchos es muy familiar, de pronto para otros no tanto, sí, porque ya no es tan reciente Futurama, pero bueno, si no lo han visto, véanlo, es genial, me encanta. En particular el robot hedonista, sí, es muy, muy chévere. Para acabar con esta concepción del placer de Epicuro, claro, la concepción de placer de Epicuro no es la del robot hedonista, no es esta imagen del hedonista que está todo el mundo, todo el tiempo comiendo, bebiendo, teniendo sexo, teniendo la mayor cantidad de placer posible. No, Epicuro apela más bien a lo que él llama placeres catastemáticos. Les he puesto aquí este concepto, que es un concepto griego, hace referencia a placeres duraderos, a placeres que se prolongan en el tiempo, no a los placeres pasajeros o cinéticos o que están en movimiento constante, que son los que buscan los anteriores hedonistas. Justamente sobre esto era el diálogo entre Sócrates y Antístenes. Bien, por eso, para Epicuro, esto el cálculo del razonamiento de, digamos, cierta consideración racional en un sentido muy amplio de los placeres es muy importante. Si racional no en un sentido como científico, matemático, no, no más bien en un sentido de elección, digamos, así lo pone así lo pone Epicuro. Sí, yo insisto un poco acá que aquí hay mucha influencia de Aristóteles, sí, para quien el concepto de elección era tan importante en su ética. Sí, este vuelve y aparece aquí en Epicuro muy recurrentemente, sí, no es que aparezca, sí, no es muy importante y aparece, digamos, en momentos como claves de la argumentación de Epicuro. Claro, para tener esta, digamos, es como el objetivo, ya lo he señalado, tener una vida como equilibrada, tranquila, sí, ese es, digamos, el objetivo de la vida, de la vida al estilo de Epicuro, de la vida epicúrea. O sea, vamos a ir cerrando ya con este texto. Bien, y aquí otro gran concepto muy importante que aparece en toda la filosofía antigua. Sí, de nuevo creo yo es influencia de Platón y de Aristóteles, y es este de la prudencia, de la frónesis, es otra manera de traducir este concepto es el de la sabiduría práctica, de la racionalidad práctica. Sí, este es a veces el concepto que Aristóteles reserva para una de las virtudes intelectuales. Una es la prudencia, la otra es la sabiduría, una es la frónesis, la otra es la sofía. Epicuro no hace esta distinción, o parece no hacerla acá, o parece mostrar que son como la misma cosa. Sí, el sabio es el prudente, parece decir aquí Epicuro, pero termina diciendo, observen, pasamos de los placeres como lo más importante de lograr, ahora pasamos al principio de todo esto y el mayor bien es la prudencia. Sí, la prudencia como esta capacidad para escoger placeres, para decir que quiero y que no, y para evitar dolores. Por eso, más preciado incluso que la filosofía resulta ser la prudencia, de la cual nacen todas las demás virtudes. Y esto también es como profundamente platónico aristotélico, y es que la prudencia está ligada a todas las demás virtudes, está ligada necesariamente, y si está la prudencia, están todas las demás. Claro, aquí no, vamos, hay un montón de distinciones que hay en Aristóteles, pero sí, vamos, sí, afirma aquí Epicuro que de la prudencia surgen
las otras virtudes, las grandes virtudes de las que trataron tanto Platón como Aristóteles, la justicia, la moderación, la valentía. Son las 4 virtudes capitales en Platón: justicia, valentía, moderación, sabiduría. Hay veces Platón utiliza el concepto de Sofía, hay veces utiliza el concepto de frónesis. En el libro 4 de la República pone a la sabiduría como digamos, el principal, el que es propio de los gobernantes. ¿Sí? Aquí Epicuro, digamos, hace eco un poco de esta tesis y dice, claro, la frónesis, la prudencia, es el origen de todas las demás virtudes. Y además observen esto, voy a acabar aquí la lectura. ¿Sí? En efecto, las virtudes son connaturales con el vivir placentero y el vivir placentero es inseparable de ellas. O sea, si yo soy virtuoso, vivo placenteramente, y si vivo placenteramente es porque soy virtuoso. ¿Sí? Hay una bicondicionalidad acá, para ponerlo en estos términos. No es que sean lo mismo el placer y la prudencia, pero si logro uno, consigo el otro, y si consigo este fue porque tuve este. ¿Sí? Se retroalimentan entre ellas, entre el placer y la prudencia. Entonces, por eso es que la una es curioso, porque es que este es el principio, pero este es el principio, este es el principio, al fin, ¿cuál de los dos es el principio? Lo que termina diciendo Epicuro es, pues ambos, porque teniendo uno tengo el otro. Más o menos así está resolviendo este problemita. Sí, así, digamos, así resuelve, digamos, este asunto de cómo llego a ser prudente. No, pues buscando placer, claro, pero no cualquier placer, buscando el mejor placer. ¿Y cómo hago eso? Pues siendo prudente. Observen que de una cosa se sigue la otra, de una cosa sigue la otra. Aquí, claro, no se trata de que haya una especie de círculo vicioso. Sí, porque uno podría decir, no, pues lo que es una suerte de círculo vicioso, yo estoy fregado, ¿cómo hago para ser prudente buscando el placer? ¿Y cómo hago para buscar el placer siendo prudente? Pero como no puedo ni lo uno ni lo otro, y lo que dice Epicuro es, no, pues usted va ensayando en la vida y ensayando y buscando, viendo qué le produce dolor, entonces usted dice, no, pues ya me produjo dolor por ahí, no, mejor hago otra cosa. Sí, es más bien en términos de la práctica, ahí sí, por eso habría que llamar a la frónesis como racionalidad práctica. En medio de la práctica es que uno adquiere este tipo de saber. Ese es el gran, digamos, el gran principio, sí, que va de la mano del placer en Epicuro. Sí, y aquí es donde, claro, claramente tenemos una gran diferencia con los demás hedonistas, porque claro, no se trata de ser un hedonista y ya, sino de ser más bien una especie de hedonista mezclado con intelectualista socrático. Es un poco raro, un poco rara esta posición de Epicuro, pero es una posición muy chévere. Bien, vamos a pasar ya a la parte final de esta presentación. Bien, y para cerrar, hay como 4 principios que aparecen aquí en la carta de Meneceo, que se resumen en la última parte, que pasaron posteriormente, digamos, como a toda la tradición epicúrea posterior, que se le llamó el tetrafármaco. Tetrafármaco, fármaco, digamos, lo mismo en griego como en español. Un fármaco es una cura, es un remedio. ¿Sí? Los epicúreos llamaban, digamos, a estos como 4 principios, o digamos, a 4 máximas epicúreas, pues lo llamaban el tetrafármaco, porque era la cura para el alma en 4 partes muy simples. La primera, tener opiniones piadosas sobre los dioses. Esta discusión sobre los dioses que tuvimos hace un momento, pues los dioses no son ni causa de bien ni causa de mal. Cuando uno entiende eso, va tranquilizando su alma. Luego, no temer a la muerte, un segundo remedio para las angustias que puede tener mi alma. Un tercer remedio, pues suponer que los bienes no son fáciles de satisfacer. Y uno cuarto es que los males no son fáciles, no son, perdón, difíciles de soportar. Cuando uno comprende esto, ¿sí? Cuando uno comprende esto, digamos, en su vida, pues logra, afirma Epicuro, una vida tranquila, una vida placentera. ¿Sí? Ahí sí alcanza la eudaimonía, ¿sí? Alcanza una vida, ¿sí?, bienaventurada, ¿sí?, para ponerlo en esos términos.
Sí, el modo de vida Makarios, la expresión griego para bienaventurado de la que hablábamos antes. Sí, así, en esos 4 puntos lo resume Epicuro. Y para Epicuro, y esto es, digamos, generalmente en filosofía, es raro encontrar como la filosofía resumida en tan pocos puntos, la filosofía de un filósofo particular resumida así tan puntual, pero aquí hay algo muy importante en Epicuro y es que no se trata de hacer profundas disquisiciones, ¿sí? Metafísicas, epistemológicas, éticas, no, se trata de la vida misma, ¿sí? Y aquí sí es claro en Epicuro que la teoría está en función de la vida, ¿sí? Si la teoría no me aporta para la vida, la teoría puedo prescindir de ella, no hay problema. Y observen qué es lo que sucede acá, prescindimos del atomismo por completo. Si yo no les digo en esta lección que Epicuro era atomista, cuando uno lee la carta a Meneceo no se ve por ninguna parte el atomismo. Uno podría pensar que Epicuro podría de alguna manera prescindir del atomismo, que le interesa para discutir con algunos filósofos de su época, pero no es que él defienda por sí mismo una teoría metafísica, ontológica, incluso epistemológica. Si de pronto la defiende, podríamos decir como dialécticamente, pues porque está enfrentado con la gente en un contexto muy particular, ¿sí? Claro, además defiende el atomismo principalmente para pelear con los deterministas estoicos, ¿sí? Creo yo, ¿sí? Pero no es que la teoría solita me resuelva la vida, no. Lo que me resuelve la vida es como la prudencia, la racionalidad práctica, ¿sí? Cómo llevo esto a la vida, por eso lo podemos poner así. Y observen cómo cierra Epicuro. Solo así se podrá vivir como un dios entre los hombres, entre los seres humanos. Yo tengo este problema con todas las traducciones, y es que creo que todas las traducciones, al menos griegas, tienen este sesgo de género. Porque no hablan de los seres humanos, hombres, las mujeres no, eso es lo más antiepicúreo que hay. Como les dije hace un momento, la escuela epicúrea, el jardín de Epicuro fue el primero en recibir oficialmente a las mujeres. Pues hablemos de los seres humanos y no de los hombres. En fin, uno podría hacer eso en las traducciones y quedan con menos sesgo, pero sí, en fin, otra discusión. Pero me parece importante siempre notarlo. Sobre todo aquí es que me estoy dando palo a mí mismo porque dejé la traducción tal cual la hubiera podido ajustar un poco. Sí, vivir como un dios entre los seres humanos, pues en nada se parece a un viviente mortal, el ser humano que vive entre bienes inmortales. Pues claro, aquí hay un asunto y es este asunto de distanciarse de la vida común y corriente, digamos, de la vida y de las opiniones del vulgo, como las llamo a veces Epicuro, eh, para poder tener una vida tranquila. Pero, y de pronto esto es lo chévere de la filosofía epicurea, no quiere decir que por naturaleza todos los demás estén excluidos de este modo de vida, no, pueden acceder en la vida cotidiana, en la vida vulgar, en el modo de vida vulgar hay problemas que que lo que propone Epicuro resuelve, sí. Claro, nos alejamos de este modo de vida vulgar, sí, porque causa un montón de preocupaciones. Nos alejamos de la vida política porque es que la vida política pues, genera un montón de preocupaciones en la vida. Nos alejamos de buscar el placer por el placer porque es que es causa problemas. Nos alejamos de un montón de cosas y tenemos cierto modo de vida. Es cierto modo de vida que así lo termina proponiendo Epicuro es como ideal, pero al mismo tiempo pues es realizable porque es que eso es lo que todos los seres humanos queremos. Entonces, digamos, hay una dualidad ahí un poco rara con Epicuro, pero que uno sí puede poner en su vida. Sí, que uno sí, o sea, como que el éxito depende no de, digamos, resolver algunas, eh, como algunos enigmas teóricos, no, sino de poner todo esto en la vida. Bien, esto para cerrar. Y aquí hay, digamos, como para cerrar algunas cosas chéveres, como este es el tetrafármacon en un texto antiguo. Ya no recuerdo de quién es, el texto antiguo es de Filodemo, tal vez, eh, que es como después rescatado por la tradición epicúrea más reciente. Pierre Gassendi es tal vez como uno de los
digamos, epicúreos no antiguos más conocidos. Gassendi era un filósofo renacentista moderno, es contemporáneo a Descartes. Discutió con Descartes, incluso le escribió objeciones sí, a las meditaciones metafísicas. Digamos, y era uno de los primeros en proponer que había que superar al Aristóteles medieval y volver un poco a Epicuro. Y tal vez el epicúreo contemporáneo más famoso, aunque mucha gente no sepa qué es epicúreo, es Thomas Jefferson, que fue presidente de los Estados Unidos. Sí, yo creo que es el único político que se ha declarado epicúreo. Esto es una cosa rarísima. Sí, porque ni siquiera en los antiguos, como pasaba con los estoicos, pues en los estoicos tenemos a Marco Aurelio, sí, que era emperador romano y era estoico, pero nunca vimos, sí, gente que se dedicara a la política y fuera epicúrea. Pues tenemos un caso muy particular que es el caso de Thomas Jefferson. De pronto, tal vez, como decía antes, una de las versiones contemporáneas más exitosas de epicureísmo es el hipismo, sí, el hipismo de los 60. Y yo creo que sí, cada vez hay como más tendencias en el mundo a rescatar modos de vida un poco así, parecía similar a ese Epicuro, me parece como chévere que se rescaten estas cosas, que si se puede, que si no se puede, pues ahí sí toca ser epicurio de corazón, y es que esto es una modo de vida en el que uno negocia con el mundo todo el tiempo. Bien, hasta aquí nuestra clase. Hasta aquí Epicuro, dimos un salto digamos, estamos dando saltos en el tiempo. Espero que se ubiquen espacio-temporalmente, espero que no se me pierdan mucho. Y pues nos veremos para nuestra próxima clase en donde nos vamos a devolver a Sócrates. Muchas gracias a todos, espero que les haya gustado, espero que entiendan. Si tienen dudas, preguntas, observaciones, objeciones, lo que sea, escríbanme, trataré de atenderlas. Cuídense mucho. Chao, chao, chao.